Bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la farándula turca, específicamente en una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar y que involucra a dos de las figuras más queridas por todos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, estamos hablando de la bomba Kerem Bürsin y la supuesta reacción de Hande tras las palabras de Müge. Si eres fan de las telenovelas turcas, seguramente conoces a Kerem y Hande, la pareja que nos robó el corazón en Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos por acá. Su química en pantalla era innegable y, como suele suceder, esa química se traspasó a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Lamentablemente, como ya muchos saben, su relación llegó a su fin hace un tiempo, dejando a muchos de sus fans con el corazón roto y con la esperanza de una reconciliación que hasta el momento no ha sucedido. Pero, ¿qué ha pasado ahora para que volvamos a hablar de ellos? Bueno, aquí es donde entra en juego Müge, una reconocida presentadora turca conocida por su programa de investigación y por no tener pelos en la lengua. Recientemente Müge hizo unos comentarios sobre Kerem Bürsin que han causado un verdadero revuelo en las redes sociales y en la prensa del corazón. Y por supuesto, todas las miradas se han dirigido hacia Hande Erçel para ver cuál ha sido su reacción ante estas palabras. Antes de entrar de lleno en el chisme, quiero pedirte un favor gigante: si aún no estás suscrito a mi canal, corre a hacerlo ahora mismo. No te pierdas de ningún vídeo con noticias frescas, chismes jugosos y todo lo que necesitas saber sobre tus celebridades favoritas. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación. Así me ayudas un montón a seguir creando contenido para ti. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué dijo exactamente Müge sobre Kerem Bürsin? Pues bien, según varios medios turcos y comentarios que circulan en redes sociales, Müge habría criticado la actitud de Kerem Bürsin en una reciente entrevista. Al parecer, la presentadora consideró que Kerem no se mostró lo suficientemente humilde y que incluso demostró cierta arrogancia. Imagínense el escándalo. Los detalles exactos de las palabras de Müge son un poco difusos, ya que no hay una transcripción literal de lo que dijo. Sin embargo, la prensa turca se ha hecho eco de la polémica, mencionando que Müge habría comentado sobre la forma en que Kerem Bürsin se expresaba, su lenguaje corporal y su actitud general durante la entrevista. Algunos medios incluso aseguran que Müge lo habría tildado de sobrevalorado y de tener la cabeza demasiado grande. Tremendo. Por supuesto, estas declaraciones no pasaron desapercibidas para los fans de Kerem Bürsin, quienes salieron en su defensa a capa y espada. En las redes sociales se desató una verdadera guerra entre los defensores de Kerem y aquellos que apoyaban las palabras de Müge. El hashtag #Kerem Bürsin fue tendencia durante varios días, con miles de tweets alabando el talento y la humildad del actor. Algunos fans incluso compartieron extractos de otras entrevistas en las que Kerem se mostraba cercano y accesible, intentando contrarrestar la imagen negativa que se estaba generando. Otros, más radicales, llegaron a insultar a Müge, acusándola de envidia y de querer dañar la carrera de Kerem. La situación escaló rápidamente, convirtiéndose en un verdadero campo de batalla virtual. Pero, ¿qué hay de Hande Erçel? ¿Cómo reaccionó ante toda esta polémica? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Hasta el momento Hande Erçel no ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Müge. Ni siquiera ha publicado nada en sus redes sociales que pueda interpretarse como una respuesta indirecta. Silencio total. Su silencio es ensordecedor, casi como si estuviera evitando a toda costa ser arrastrada al torbellino mediático. Algunos allegados a Hande han comentado extraoficialmente que ella está enfocada en sus proyectos actuales y prefiere no involucrarse en controversias innecesarias. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a muchos, quienes creen que su silencio esconde algo más. Este silencio por parte de Hande ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Algunos creen que Hande prefiere mantenerse al margen de la polémica para evitar alimentar aún más el fuego. Piensan que como figura pública con una gran base de seguidores, cualquier cosa que diga podría ser malinterpretada y utilizada en su contra. Otros, en cambio, piensan que Hande podría estar de acuerdo con las palabras de Müge y que por eso prefiere no defender a su expareja. Quizás Hande ha notado en el pasado comportamientos similares a los que describe Müge, aunque no esté de acuerdo con la forma en que se han expresado las críticas, en el fondo comparte la opinión general.
Y por supuesto también hay quienes creen que Ande está esperando el momento oportuno para dar su opinión al respecto, quizás en una entrevista exclusiva donde pueda controlar el mensaje y evitar ser malinterpretada. La verdad es que nadie sabe con certeza qué está pensando Ande Ercel. Lo único que podemos hacer es analizar sus acciones y su comportamiento en los últimos días. Y si nos basamos en eso, podemos decir que Ande ha seguido con su vida normal, enfocándose en sus proyectos profesionales y disfrutando de su tiempo libre con sus amigos y familiares. Su agenda ha estado repleta de compromisos laborales, desde sesiones de fotos para importantes marcas hasta reuniones con productores para futuros proyectos. Aparentemente nada de esto ha afectado su ritmo de trabajo ni su estado de ánimo. De hecho, en los últimos días hemos visto a Ande Ercel participando en varios eventos públicos y promocionando sus nuevos proyectos. Se la ha visto radiante y sonriente como si nada la afectara. En cada aparición pública, Ande ha demostrado una gran profesionalidad, respondiendo amablemente a las preguntas de la prensa y mostrando su entusiasmo por sus próximos trabajos. Esto podría indicar que Ande no le está dando demasiada importancia a las palabras de Mu Jean, lo que simplemente está siendo profesional y no quiere que la polémica afecte su carrera. Algunos expertos en comunicación incluso sugieren que Ande podría estar utilizando esta estrategia para mostrar una imagen de fortaleza e independencia, demostrando que no necesita estar involucrada en dramas para seguir brillando. Pero como les digo, todo esto son especulaciones. La única que sabe la verdad es Ande Ercel. Tendremos que esperar a ver si decide romper su silencio y dar su opinión al respecto. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier movimiento que haga y a cualquier señal que pueda indicarnos que está pensando realmente. Sus redes sociales son el principal termómetro para medir el pulso de la situación. Cada like, cada comentario, cada nueva foto es analizada minuciosamente por sus fans y por la prensa. Ahora, dejando de lado el tema de Ande, es importante analizar las palabras de Mu Jean y su impacto en la imagen de Kerem Bürsin. Como les mencioné antes, las declaraciones de Mu Jean han generado un gran debate en las redes sociales. Muchos fans de Kerem Bürsin han criticado duramente a la presentadora, acusándola de ser injusta y de querer dañar la imagen del actor. Algunos incluso han desempolvado viejas entrevistas de Mu Jean donde ella misma ha protagonizado momentos controvertidos, acusándola de hipocresía. La polarización en las redes sociales ha sido extrema, con bandos claramente definidos y dispuestos a defender sus posturas a capa y espada. Sin embargo, también hay quienes apoyan las palabras de Mu Jean, argumentando que Kerem Bürsin necesita un baño de humildad y que no está bien que se muestre arrogante o prepotente. Algunos incluso han recordado antiguas entrevistas de Kerem Bürsin en las que, según ellos, ya se notaba cierta actitud de superioridad. Estas personas señalan que la fama puede ser un arma de doble filo y que, si no se maneja con cuidado, puede llevar a comportamientos poco deseables. Argumentan que las críticas de Mu Jean, aunque duras, podrían ser una llamada de atención para Kerem y ayudarlo a mantener los pies en la tierra. En cualquier caso, lo cierto es que las palabras de Mu Jean han puesto a Kerem Bürsin en el ojo del huracán y han generado dudas sobre su verdadera personalidad. Ahora el actor tendrá que trabajar duro para demostrar que es una persona humilde y sencilla, y para recuperar la confianza de aquellos que se sintieron decepcionados por sus recientes declaraciones. Probablemente su equipo de relaciones públicas ya esté trabajando en una estrategia para contrarrestar la imagen negativa que se ha creado. Esto podría incluir entrevistas donde Kerem se muestre más vulnerable y cercano, así como participaciones en obras de caridad o eventos benéficos para demostrar su compromiso social. El tiempo dirá si estos esfuerzos serán suficientes para reparar el daño. El impacto de estas críticas también podría afectar la carrera de Kerem a largo plazo. Algunas marcas podrían dudar en contratarlo para campañas publicitarias, y algunos productores podrían pensarlo dos veces antes de ofrecerle un papel protagónico en sus proyectos. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, la imagen pública lo es todo, y una mancha en la reputación puede tener consecuencias devastadoras. Y bueno, mi gente, hasta aquí el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de la polémica entre Kerem Bürsin, Mu Jean y Ande Ercel. Como siempre, les invito a dejar sus comentarios aquí abajo y a compartir sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Mu Jean tiene razón al criticar a Kerem Bürsin? ¿Qué opinan del silencio de Ande Ercel? ¿Creen que ella tiene algún motivo oculto para no pronunciarse? Quiero saber qué piensan. Además, ¿creen que esta polémica afectará la relación de Kerem con sus fans y con la industria del entretenimiento?
En resumen, hoy hemos hablado sobre las polémicas declaraciones de Mugeal sobre Kerem Bürsin, el revuelo que han causado en las redes sociales y la prensa turca, y el silencio de Hande Erçel ante toda esta situación. Hemos analizado las posibles razones detrás del silencio de Hande y hemos reflexionado sobre el impacto de las palabras de Mugeal en la imagen de Kerem Bürsin. Hemos explorado las estrategias que Kerem podría utilizar para recuperar su imagen y el posible impacto de esta polémica en su carrera. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es un espacio para compartir, opinar y chismear sanamente. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden dejar sus comentarios sobre qué les pareció la reacción de Hande y las palabras de Muge. ¿Creen que Hande debería romper su silencio? ¿Creen que Kerem es realmente como lo describe Muge? Los leo todos. Denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es vida, pero siempre con respeto.